Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Ortiz. Em, este video lo presento a base de un artículo encontrado acerca de las pruebas de función renal que vimos en clase anteriormente y que posteriormente me pareció un artículo muy interesante por los criterios que especifica. El nombre del artículo específicamente es el aumento del aclaramiento de creatinina y nos hace como tal un cuestionamiento de que si entre más es mejor. Pues ya veremos más adelante si estos criterios cumplen con cierta validación hacia el nombre del artículo. Bueno, inicialmente el artículo se basa acerca de lo que sería como tal el aumento del aclaramiento renal, que es un fenómeno que puede conducir a un fracaso terapéutico en pacientes críticos. Y principalmente el artículo habla acerca de un paciente hiperfiltrador y que se presente de acuerdo a una serie de criterios o factores de riesgo para que pueda ser incluido como dentro de los rangos del aclaramiento renal. Entonces, para eso está la presencia de una sepsis, la suministración de dosis inadecuadas de un antibiótico que puede empeorar el pronóstico del aclaramiento renal o la incrementación de lo que sería como tal las resistencias a los antibióticos. Para entender un poco sobre lo que es un paciente hiperfiltrador, eh, voy a dibujar aquí como tal lo que sería eh, un, un glomérulo y pues su actividad es presente en un paciente hiperfiltrador. Bueno, entonces primero, esencialmente está aquí la cápsula de Bowman y están las dos arteriolas, tanto, perdón ahí, esto vendría siendo acá, arteriola aferente y arteriola eferente. Bueno, acá pues está toda la mácula densa, ¿sí? Y en esta parte de acá vendría siendo como tal el recubrimiento de la misma. Y este espacio de acá lo conocemos como espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, donde caen todos como tal los residuos de filtración de las diferentes sustancias que el cuerpo, digamos, necesita como tal excretar como una de las filtraciones del riñón. Entonces, a través de la arteriola aferente ingresa como tal el flujo de sangre y es el responsable tanto de la disminución renal del flujo sanguíneo como de la disminución deliberada a través de todo lo que viene siendo la mácula densa. Esta, lo que pasa en un paciente hiperfiltrador es que no hay una constante proporción de las dos resistencias, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. Por tanto, acá no se genera como tal una filtración adecuada. Y entonces, lo que pasa es que se eleva como tal la hipertensión en el glomérulo y una serie de conjunto de nefronas me van a ocasionar lo que es la tasa de filtración glomerular, pero de manera insuficiente. Por lo tanto, aquí se ven como tal algunas de los daños en una insuficiencia renal debido a que pues inicialmente lo que pasa es que la filtración eh, causa la vasodilatación de la arteriola aferente, posteriormente el aumento del flujo renal y posteriormente el aumento de la presión arterial en el capilar. Lo que me va a generar esencialmente es una hipertrofia glomerular y posteriormente alteraciones de la permeabilidad glomerular veías como la fibrosis renal. Por lo tanto, lo que se genera es que principalmente esto ocurre en pacientes que tienen dietas, o sea, este fenómeno ocurre especialmente en pacientes que tienen dietas hiperproteicas, en el 80% de los casos, o pacientes que presentan enfermedades de base como enfermedades de la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Eh, bueno, saliendo de este esquema, principalmente lo que nosotros necesitamos saber del artículo era que el aclaramiento renal en la base de la epidemiología es, es un aclaramiento que se conoce actualmente como creatinina o aclaramiento de la creatinina y que se establece como en rangos mayores a los 130 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados. Se considera que tiene significancia clínica en un paciente que, digamos, tenga un aclaramiento renal específico y que especialmente sea a partir de unas dosis terapéuticas, es decir, de una dosis que sea a partir de los antibióticos, como lo dice aquí el artículo. Entonces, estos pacientes
son especialmente, tienen significancia clínica en proporción a los varones y a las mujeres en rangos entre los 150 mililitros por minuto, y eso sería en las mujeres, y en los hombres sería de 160 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados, y que por lo menos esa persistencia se cause durante los 4 días. De acuerdo, pues como tal, a los diferentes centros hospitalarios varía como tal la prevalencia de que se dé el aclaramiento renal y que se proporcione y que se prolongue de acuerdo a la suministración de dosis terapéuticas en estos pacientes. En la fisiopatología se conoce como un fenómeno dinámico porque dependiendo así como del centro hospitalario, también depende como tal acerca del monitoreo que se realiza del paciente a través del ingreso a un centro hospital, bueno, a un centro de cuidado de mayor complejidad como lo es una unidad de cuidados intensivos. Como factores involucrados estarían en un paciente de fase aguda la temperatura, en un paciente de fase crónica lesiones cerebrales, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, además de proporcionar como tal una TCE, de alteraciones autoinmunes, de una isquemia o de una cirugía de mayor complejidad que me pueda caracterizar una sepsis. Como ejemplo, tenemos un prototipo de un paciente hiperfiltrador joven, que se considera joven en el artículo de un paciente de entre los 55 y 50 años, por debajo de este rango, que pueda presentar, digamos, alguna de los factores de riesgo, como pueda ser traumático, lo que es, por ejemplo, una respuesta inflamatoria sistémica, y que se deben medir dentro de las escalas de gravedad para proporcionar como tal los factores primordiales de riesgo, que se consideran los factores de riesgo como lo viene siendo la creatinina, la medición de la creatinina plasmática y también de la creatinina urinaria. Pero la base de gravedad se mide a través de lo que vendría siendo, en este caso, la medición de, de lo que vendría siendo las escalas de gravedad, que son la SOFA y el Apache, que me miden lo que es la evaluación de la fisiología aguda o de la salud crónica del paciente, y que están establecidas dentro de las unidades de cuidados intensivos. Bueno, factores de riesgo, como lo decía, la creatinina urinaria y la creatinina plasmática. Creatinina urinaria debe estar en 45 miligramos sobre decilitro y se debe considerar como un factor de riesgo y de puntuación dentro de los valores establecidos en los aclaramientos renales, al igual que el de la creatinina plasmática, que no debe estar mayor a los 0,6 miligramos sobre decilitro. Bueno, el aclaramiento renal tiene métodos de estimación, y los métodos de estimación hay ecuaciones que los miden, que son las mediciones de creatinina, pero que no son específicas y no me permiten dar como tal un acercamiento a la medición del aclaramiento renal, por lo que se hace como tal una recolección de la tasa de filtración glomerular a través de la recolección de una orina de 2 a 24 horas, de acuerdo como lo establezca el centro clínico. La eliminación de fármacos en el aumento del aclaramiento renal, pues está embedido, digamos, como tal en el grupo de antibióticos utilizados dentro de una unidad de cuidados intensivos, como lo son los aminoglucósidos, como son las cefalosporinas, como vienen siendo, por ejemplo, las penicilinas, los carbapenémicos o también las monobactámicos. Debido a que hay, o sea, debido a este artículo hace este acuñamiento, debido a que se presentan, digamos, diferentes problemas al momento de suministrar los antibióticos, y por lo tanto se presentan fallas terapéuticas de acuerdo a la intervención por los aclaramientos renales que refiere al paciente. Por lo tanto, se deben estratificar las dosis, y que este, digamos, conocimiento lo adquirí a través del apoyo de uno de los compañeros que trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Centro Hospitalario de San Marcel, que llegamos a la conclusión que de acuerdo a un aclaramiento renal prolongado, es decir, elevado, se debe aumentar la dosis terapéutica para el paciente, y se debe disminuir si esta no es tan prolongada. Es decir, todo tiene que proporcionar al nivel de lo que me refiere al paciente, de acuerdo al aclaramiento renal que éste tenga. Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, si un paciente tiene un aclaramiento de 130 a 150, se debe hacer una dosis baja. Si un aclaramiento es de 200 a 250, que ya me compromete una insuficiencia renal crónica, entonces se debe aumentar la dosis de la suministración de antibióticos, con el fin de que cumpla el objetivo terapéutico y disminuir las resistencias. Y sabiendo también de que hay antibióticos que nosotros conocemos
que pueden ser que pueden ser tiempo dependientes y que de acuerdo a estos por los objetivos que tienen que cumplir. Hay antibióticos que son con características bactericidas y hay antibióticos que tienen características bacteriostáticas. Entonces, en estos pacientes, debido a que adquieren enfermedades nosocomiales que son muy persistentes en los centros clínicos de estas unidades, entonces se debe como tal tener un monitoreo acerca de las horas, de la extensión y de la prolongación de la suministración de los antibióticos durante el tiempo establecido que éste vaya a estar en esa unidad. Bueno, en conclusión, nosotros llegamos a tener en cuenta de que el paciente crítico puede ser hiperfiltrador y que su diagnóstico depende del grado de sospecha clínica. Ya sabemos que sospecha clínica es que si un paciente presenta, por ejemplo, una pancreatitis, que me presente, por ejemplo, una isquemia coronaria, que me presente, por ejemplo, una diabetes mellitus. Bueno, como tal, la cifra de creatinina plasmática no es un parámetro único para establecer un aclaramiento renal y definir una dosis estratificada para el paciente y por lo tanto eso me puede causar un fallo terapéutico y también un aumento de la insuficiencia renal, además de un aumento de lo que vendría siendo las resistencias presentadas por los antibióticos. Bueno, como finalmente los algoritmos que presenta el artículo y que me llamó mucho la atención son establecidos para determinar si un paciente requiere o no de de una intervención mayor. Por lo tanto, este algoritmo es ante la sospecha y actuación ante un aclaramiento renal. Entonces, se tienen dos parámetros. Se determina si regularmente la tasa de filtrado glomerular ha sido en un paciente neurocrítico, es decir, un paciente que presenta patologías neurológicas o un paciente séptico que presenta, digamos, alguna patología por una cirugía de mayor complejidad. Entonces, si la respuesta es positiva a estas determinaciones o criterios por los factores de riesgo predisponentes para medir el aclaramiento renal, se determina la tasa de filtrado glomerular. Si un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a los 150 o a los 200 miligramos sobre decilitro, entonces se debe considerar que el paciente obviamente está consumiendo fármacos que se eliminen por el riñón. Entonces se debe monitorear niveles plasmáticos. Si tiene la posibilidad, en caso de lo contrario, pues se deben administrar dosis más altas de los antibióticos recomendadas por el centro de unidad crítica y valorar o acortar los intervalos de administración en infusiones prolongadas o continuas en el antibiótico dependiente, de tiempo dependiente. Porque como recordemos que los antibióticos tienen características bacteriostáticas o bactericidas, considerar fármacos alternativos con otras vías de eliminación, con el fin de disminuir que se sigan filtrando sustancias que el riñón no tiene la capacidad de hacerlo. Si el paciente, digamos, no presenta ninguna de las dos, ni factores neurocríticos ni sépticos, entonces el paciente tiene factores de riesgo propensos a desarrollar un aclaramiento renal mayor. Entonces, por lo tanto, lo que se hace es determinar si el paciente puede presentar como tal algún tipo de infección crónica, ya sea por la adquisición en el centro de unidad crítica, y medir si el paciente en la creatinina plasmática tiene un valor menor a los 0.6 mayor a los 0.6 miligramos sobre decilitro o la creatinina mayor a los 40, la creatinina en la orina mayor a los 45 miligramos sobre mililitro, que se consideran como puntos de riesgo o factores de riesgo de un paciente que sea propenso a desencadenar este tipo de riesgos. Eh, Eso es todo y pues la verdad espero que le haya gustado, profe. En este caso pues lo hice de una manera más rápida y concluyo de que pues esta vez sí cumplí con el promedio. Espero que le guste y si hay alguna duda pues estaré aquí para informársela o para hacérsela aclarar. Muchas gracias, profe.